Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este sábado 16 de mayo y estamos ya en este 60 día de cuarentena. Mucho ha sido un tiempo de prueba, pero también ha sido un prueba de disfrute, de estar en familia, compartiendo la palabra de Dios en familia y también en nuestra iglesia a través de los diferentes medios y redes sociales. Recuerden, mis amados hermanos, que nosotros tenemos los lunes, nos conectamos con varones y mujeres, martes tenemos parejas, miércoles tenemos un bonito tiempo de oración, jueves doctrina bíblica, viernes nuestros niños están ahí aprendiendo la palabra del Señor en su club infantil, sábado nuestros jóvenes y sábado también y domingos las prédicas respectivas de la palabra de Dios. Ha sido una bonita semana en la que hemos podido disfrutar estos programas. Igualmente, qué bueno ha sido ver a nuestros niños cómo se han aprendido los libros de la Biblia y desde pequeñitos y empezar a interesarse en las cosas de Dios. Mis amados, en esta mañana queremos compartir con ustedes el mensaje que lleva por título Confesión, Perdón y Limpieza. Y guiados por la palabra del Señor en esta mañana, vamos a estar estudiando su palabra para ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Voy a pedir que nos acompañen, que me acompañen en una oración. Amado Dios, queremos en esta mañana pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiando el estudio de esta mañana, que tú seas quien abre y que tú llegues a cada corazón, Señor, que esté escuchando este mensaje. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y queremos también saludar a aquellas personas que de pronto no son parte de nuestra iglesia, pero que están escuchando este video y mirando este video. Un saludo cordial de la Iglesia Bautista Betania. Nos encontramos en la ciudad de Quito, Ecuador, ubicados en la avenida de la Prensa, en la ciudadela La Concepción. Y mis hermanos, vamos a estudiar, como decía, este mensaje que lleva por título Confesión, Perdón y Limpieza. Y sabes, mi amado hermano, muy pocas actitudes molestan tanto a Dios como que nos hagamos los locos y no estemos conscientes de nuestra realidad en nuestro caminar diario. Que no estemos conscientes de nuestro pecado, que no estemos conscientes de nuestras fallas y que pensemos nosotros que estamos viviendo una vida perfecta y pulcra cuando no es así. Y Jesús mismo se molestaba con los escribas y fariseos, quienes se creían impecables, quienes se creían perfectos y quienes se creían con una moral a otro nivel del pueblo al que servían. Y por lo tanto no se creían que precisaban ni confesión ni arrepentimiento. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Juan 1, 8, 10, pasaje en el cual se va a basar el mensaje de esta mañana. 1 de Juan, primera epístola universal de San Juan Apóstol, vamos a ver el capítulo 1, los versículos del 8 al 10. Y dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis amados, vamos a aprender tres cosas muy importantes en este estudio. La primera es que debemos reconocer nuestra realidad de pecado. Saben, en el tiempo de Jesucristo había dos grupos. Bueno, había muchos grupos, pero dos grupos principalmente. Unos eran los gnósticos, y ellos se creían personas que estaban a otro nivel y por lo tanto no pecaban. Y cualquier cosa que ellos hacían lo consideraban como que estaba bien y que no era pecado. Se creían impecables y perfectos. Y por otro lado había la filosofía griega. Y parte de esta filosofía griega lo que proclamaba era que el cuerpo y el espíritu eran dos cosas totalmente diferentes. Entonces todo tu cuerpo lo dabas rienda suelta, cometías muchos pecados y transgresiones desde la óptica bíblica, pero ellos creían que no importaba, que el cuerpo era el cuerpo, pero que el espíritu era un ente totalmente aparte.
y por tanto tú podías hacer con tu cuerpo y con tu vida lo que te daba la gana, pero tu espíritu siempre iba a ir hacia los dioses que creían ellos. Estos dos grupos, por lo tanto, no tenían la conciencia y la realidad de sus vidas y de su caminar desde la óptica de Dios. Y hermanos, siempre debemos reconocer la realidad del pecado en nuestras vidas. Y no es que somos esclavos del pecado, pero tenemos todavía una naturaleza y una carne que sí nos empuja al pecado y por lo tanto debemos estar nosotros siempre conscientes de aquello. Por eso la misma palabra del Señor nos dice que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, mantenernos alerta en nuestra relación con Dios. Y bueno, y aquí empieza el versículo 8, ¿no? Diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y hermano, no hay nada más peligroso que engañarse a uno mismo y pensar que estoy llevando una vida perfecta, un caminar agradable y alineado a los principios de Dios, cuando probablemente no es así. Y nosotros, de hecho, no podemos decir que conocemos a ninguna persona, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que no haya pecado. Pero bueno, para eso debemos entender, bueno, ¿y qué es pecado? La misma primera epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es infringir la ley de Dios, violar sus mandamientos, violar lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Es decir, de alguna manera rechazar la voluntad de Dios, que está expuesta en su palabra, ¿sí? Rechazar la voluntad de Dios. Debemos, hermanos, reconocer siempre nuestra realidad de pecado. Y no hay nada más patético pensar que no hemos pecado, que todo está bien. Por lo tanto, que no necesitamos ni de arrepentimiento ni de confesión. Y no necesitamos ni de perdón y de un limpiar diario en nuestras vidas. Y saben, a Israel le pasó esto. El pueblo de Israel muchas veces se pensaba que era un pueblo perfecto y que todo lo que hacía estaba bien. Y me llama la atención si abrimos en el libro de Malaquías 3. Miren, escuchen esto, Malaquías 3:6. Dice la palabra, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, es decir, habéis pecado, habéis infringido las leyes y te apartaste, y no las guardasteis. Volveos a mí, dice el Señor, es decir, arrepentíos y volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miren lo que contesta el pueblo de Israel. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, tenían completamente una inconsciencia de su vida. Ellos pensaban que estaban bien. Y le dicen al Señor, y aquí en Malaquías nos dice, no, bueno, ¿y en qué hemos de volvernos? ¿Y en qué hemos de arrepentirnos? Si todo está bien. Y más adelante dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y nuevamente el pueblo dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y también en el capítulo 1, ¿no? Y vemos a un pueblo que está inconsciente de la realidad. Hermanos, a veces nosotros vivimos una realidad que no es la verdad y que no es la correcta. Y en Malaquías igualmente, ¿no? El pueblo del Señor le dice en el capítulo 1, versículo 2, yo os he amado, dice Jehová. Y mire lo que contesta el pueblo. Y nos dijiste, ¿en qué nos amaste? Es decir, ellos tampoco estaban conscientes del amor de Dios hacia su pueblo. Y cuando Él les dice, mire, yo les he amado, la respuesta es así, y bueno, ¿y en qué nos amaste? Los había sacado de esclavitud, los había llevado a una tierra prometida, los había hecho muchos favores, y sin embargo no reconocían el amor de Dios, pero tampoco reconocían que tenían que volverse a Dios. Nada más patético, hermanos, que vivir una realidad que no es la correcta.
estar completamente desubicados, perder la noción que nosotros tenemos al pecar. Algo que también me llama la atención es en el libro de Jueces, la vida del hombre más fuerte que ha pisado esta tierra, que es Sansón. Mire, todos sabemos que Sansón era una persona que por su madre había sido dedicada a Dios. Y sin embargo, vemos que Sansón, que fue dedicado como nazareo, no cumplió con eso, sino había hecho ciertas cosas que no tenían que hacer eso. Pero él no estaba consciente de su realidad espiritual. Y en Jueces 16:20 vemos una escena donde está Sansón con Dalila. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó los 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dice, ¿no? Dalila, en el capítulo 16:20 de Jueces, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, o sea, Sansón despierta y se dijo él para sí, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Será otra vez otra historia que yo saldré con las mías. Los destruiré y me escaparé. Pero él no sabía, él no estaba consciente que Jehová ya se había apartado de él. Él no estaba consciente de que el Señor ya se había apartado de él, a él haber desobedecido todos esos pactos. Nada más peligroso, hermanos, que tengamos una vida desubicada, una vida que esté fuera de la realidad. Por el contrario, nosotros tenemos un muy buen ejemplo de una persona que pecó, pero aún en su pecado y pecados terribles, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y sí, estamos hablando de David. Y mira la diferencia de esto. No hay nada mejor que estar consciente de que en nuestro caminar lo fallamos a nuestro Señor. Y tenemos que estar conscientes de ello. Y en el Salmo 139:23, mira lo que dice, por contrario, David, este hombre conforme al corazón de Dios. Le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Mira por el contrario lo que dice David. Le pide a Dios que le examine y que le haga ver en él todo lo que no está alineado a su voluntad, toda transgresión que tenemos ante él. Que le haga ver si en nuestro camino hay perversidad, hay malas intenciones. Le está diciendo, Señor, escanea mi vida y hazme ver en qué estoy fallando para hacer los ajustes que yo necesito y poder estar viviendo de acuerdo a tu voluntad. Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores que se lo llamaba, tenía 2 frases, entre muchas, ¿no? Ustedes pueden ver un montón de frases, pero decía lo siguiente. Una decía, obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro. Llevamos al peor enemigo dentro de nosotros mismos. Mis amados hermanos, nuestra principal tarea es examinarnos a nosotros mismos y ver nosotros en qué posición estamos frente a la óptica de Dios. Y saber que nosotros, dentro de nosotros, tenemos una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro. Llevamos al peor enemigo dentro de nosotros mismos. Y mira lo que decía, ¿no? Charles Spurgeon, también consciente de la realidad que nosotros tenemos. Si un hombre piensa mal de ti, decía él, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Y es estar en esa conciencia, ¿no? Que frente a un Dios santo, 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 nosotros somos mucho peores de lo que mucha de la gente piensa. Y eso decía Charles Spurgeon. Debemos, hermanos, siempre reconocer la realidad del pecado.
El no reconocer, decía la palabra, es un autoengaño, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay peor engaño que el tener y ser engañados a nosotros mismos. Y me gusta esto de Juan, ¿no? Porque Juan, si vemos todo lo que él está hablando aquí, él habla incluyéndose, él habla en la primera persona del plural. Habla siempre de nosotros, si nosotros decimos, si confesamos, nos engañamos, es decir, se está incluyendo en este grupo. No está señalando a los demás, sino que él se está incluyendo en este grupo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, mis hermanos, yo a veces puedo darme cuenta del pecado, pero me hago el loco y lo que hago es encubrir el pecado. ¿Y qué dice? Que el que encubre ese pecado no prosperará. ¿Y cómo va a prosperar si no soluciona ese problema? Hablamos de una prosperidad espiritual, sobre todo una prosperidad de relación con Dios, de crecimiento de una comunión con nuestro Señor. Si encubres el pecado, realmente no vas a avanzar. ¿Por qué, hermanos? Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. Y cuando alguien peca, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir cuando alguien peca. Y nosotros sabemos quién murió por nosotros, por nuestros pecados. Fue nuestro Señor Jesucristo, en una muerte en lugar de nosotros. Y dice que la verdad no está en Él. Si decimos que no pecamos, hermanos, y nos creemos perfectos y no estamos conscientes de aquello, dice que la verdad no está en Él. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad no está en Él. Y hermano, hablar de la verdad es un tema realmente muy fuerte. Y yo les quería recomendar, hay un librito que dice Buscando la Verdad, escrito por el doctor Gustavo Vela y Casa. Y el doctor Gustavo Vela y Casa es un miembro de nuestra amada Iglesia Bautista Betania. Estuve revisando su libro, qué bueno es ver tanta búsqueda que ha habido siempre de la verdad a través de los tiempos. Y nuestro Señor, sabemos que Él es la verdad. Y hermanos, luego de que nosotros estemos conscientes de la realidad de nuestros pecados, el segundo punto es que nosotros debemos confesar nuestro pecado. Y aquí nos dan la condición para nosotros poder tener limpieza, poder tener perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Esta es una condición. Este sí no es de afirmación, sino es de condición. Si confesamos nuestros pecados, y ahí viene lo demás. ¿Pero qué es confesar? Mira, confesar no es un simple reconocimiento, no decir, sí, yo fallé. Como cuando estás jugando un fútbol y te comes un gol y dices, sí, me jalé. No es solamente un mero reconocimiento. Dios sabe que somos débiles todavía en nuestra naturaleza y estamos sujetos a pecar. ¿Pero qué es confesar? Mira, confesar es estar de acuerdo en que fallaste en los principios de Dios. Es alinear a los valores de Dios tu vida. Y la palabra que se utiliza, eso es una palabra que también se utiliza hoy, y es homologueo. ¿Han escuchado ustedes la palabra homologar? Cuando tú, hablando en los tiempos que estamos viendo hoy, dicen, dice, la mascarilla que deben usar los médicos tiene que ser homologada al N95. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que hay una norma N95 y que todas estas mascarillas que tú usas tienen que ser homologadas o alineadas a esta norma. Y lo que está hablando aquí como confesar, utiliza esta misma palabra, homologueo. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a confesar, quiere decir que yo quiero homologarme o ajustarme a estas normas, a estos mandamientos, a estos principios de nuestro Dios. Entonces no es un simple reconocimiento, sino que quiere decir que yo quiero alinearme a los principios de Dios. Y
Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, mira, cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a confesar a Dios, y que debe ser una rutina dentro de nuestra vida cristiana, una disciplina, es que tú cuando vas a confesar a Dios, primero tienes que saber y alinear lo que Dios dice. Ejemplo, si tú fuiste hoy grosero con tu esposa, y tú quieres confesar al Señor que has fallado, tú vas primero a ver el principio bíblico y de pronto ves tú ahí lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que a tu mujer debes amarla y tratarle como a un vaso frágil. Entonces la manera de confesar tú va a ser, Señor, tu palabra dice que yo debo amar a mi esposa y tratarle como a un vaso frágil. Y yo debo reconocer que he fallado, que le he tratado mal a mi esposa, Señor, y te pido perdón. Y te pido que tú, Espíritu Santo, me haga alinear en este principio y yo tratar y amar a mi esposa. Eso es confesar nuestros pecados. Y en el mismo Proverbios 28:13, mira, la segunda parte, ¿no es cierto? La primera era que el que encubre su pecado no prospera. La segunda parte, Proverbios 28:13, dice, más el que confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, alcanzará misericordia. No solo tengo que confesar, sino que tengo que apartarme para alcanzar la misericordia. Continuando con el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión trae consigo el perdón de pecados y la restauración de nuestra comunión con Dios. Esto no significa, mis hermanos, de pronto que nosotros cada día tenemos que confesar los pecados, confesar nuestros pecados para recibir perdón de pecados y alcanzar día a día la salvación. No, la salvación no se pierde. Nosotros confesamos nuestros pecados para decir y ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Necesitamos siempre hacer continuos ajustes a nuestra vida a través justamente de la confesión. ¿Y qué trae contigo la confesión? Trae el perdón de pecados y la limpieza. Trae consigo el perdón y también el limpiarnos, el santificarnos. Qué bendita promesa da Dios a sus hijos de perdonar nuestros pecados. Y saben, este perdón no es en base a nuestra actitud, sino a lo que Él es. ¿Y qué dice la palabra aquí? Que Él es fiel. Es fiel en sus promesas y es justo. Él es fiel y Él es justo. Si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y también dice limpiarnos de toda maldad, ser limpios. Y abramos y veamos lo que nos dice Ezequiel 36, 25 y 26. Ezequiel 36, 25. Mira esta promesa del Señor. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré de corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Él nos ofrece limpieza de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. La palabra del Señor dice que nuestra justicia justamente son como trapos de inmundicia. Pero Él, que es fiel y justo, nos ofrece limpiarnos de toda inmundicia. Y hermanos, nuestra inmundicia lo descubrimos a ser confrontados con la palabra. Nosotros, para llegar a una confesión, tenemos que ser confrontados por la palabra. Y la palabra te va a decir, mira, tú estás aquí mal. Y tú te das cuenta de que tu caminar no está alineado a la palabra del Señor. Y eres confrontado y confiesas.
Continúa la palabra del Señor, dice, si decimos que no hemos pecado, le ponemos a nuestro Señor Jesucristo como un mentiroso. Lo ponemos al nivel del padre de mentira, que es Satanás. Negar que somos pecadores es blasfemar y calumniar a Dios. Mis amados hermanos, un cristiano verdadero es un confesor continuo de sus pecados. Un cristiano es movido por el Espíritu Santo, que le evidencia cuando ha fallado y pecado, y desea con todo su corazón confesar y alinearse a la voluntad de su Señor y de su Dios. Es homologar tus principios a Dios. No confesar nuestros pecados y nuestras transgresiones nos afecta. Y el mismo rey David fue una de las personas que sintió eso. Y veamos lo que dice el Salmos 32, 3 al 5. El Salmo 32, 3 al 5. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros callamos y no confesamos? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él había callado y sintió que su cuerpo se estaba envejeciendo y sus huesos secando. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la disciplina. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Todo un rey de pronto se volvió seco. Pero mira cómo termina el versículo 5. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pueblo. Qué maravilloso, hermanos, que ese sea nuestro caminar diario de confesión de transgresiones a nuestro Señor. Confesión y confesar nuestros pecados mantiene fuerte nuestra relación y comunión con el Señor y lo glorifica. Mira, amados hermanos, que nosotros podamos tener una vida continua y diaria de confesión. Que antes de que tú duermas, puedas revisar lo que pasó en ese día y puedas homologar tu vida a los principios de Dios. Dios te bendiga, mis hermanos, y que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga.